En Asturias, marcaron en rojo la jornada 9 nada más conocerse el calendario. Todos fueron directamente a buscar la fecha del primer derbi entre Oviedo y Sporting. Y subrayaron rápidamente el día de enfrentamiento contra el rival acérrimo. La noche en la que está en juego ser el orgullo del Principado. Un partido en el que la alegría, en los últimos tiempos, viste de azul. Porque el Real Oviedo ha ganado 6 de los últimos 8 derbis. Y el Real Sporting lleva 4 consecutivos sin marcar. El año pasado, los carballones ganaron por la mínima ambos duelos. Y en Gijón, creen que ya es hora de acabar con esta dinámica. Pues creo que ya nos toca ganar, aunque bueno, creo que venimos demostrando, a pesar de que nos tenemos esa espinita de no haber ganado estos últimos años, creo que venimos demostrando que bueno, que esto no es un partido, ¿no? Evidentemente aquí cuando es el derbi se para todo y parece que solo exista eso, pero al final una liga son 42 partidos, hay muchos más rivales y hay que ser bueno 42 partidos, no solo 2 al año. Y este sábado, un encuentro ya de por sí único contará con otro aliciente más. El Carlos Tartiere tendrá el 100% del aforo, por primera vez desde el 1 de marzo de 2020. Como un estadio como ese, con los tantos de aficionados que tenemos el equipo de Real Oviedo, pues yo creo que es muy importante. Se ve un poco raro el campo cuando está vacío. Cuando tienes las personas que te empujan, a lo mejor sale perdiendo, a lo mejor está empatado, necesitas algo ahí que te da. Usted encuentra eso, te hacen jugar y eso lo veo muy importante. Y aquí lo tienen mucho. Sportinguistas y oviedistas llegan en buena dinámica. Los de Gallego, segundos en la tabla. El Real Oviedo, séptimo, a 2 puntos de la promoción. Además, los dos equipos únicamente han perdido un partido. Y una victoria ante tu gran rival es la mayor recompensa que ofrecer a tu afición, sea cual sea. Y esa es nuestra idea, ¿no? Intentar hacer un gran partido, que se sientan orgullosos de nosotros y bueno, intentar conseguir una victoria para agradecer todo lo que sufrió el año pasado sin poder ver al equipo, ¿no? Para nosotros sería, nuestro mayor premio sería ese, ofrecerles ese regalo. Una noche de pasión, de quedarte afónico por amor a tus colores. Te hayas criado en el Requesón o en Mareo, en las gradas del Tartiere o del Molinón. Da lo mismo. Son 90 minutos donde el fútbol español mira a Asturias. 90 minutos en los que todos están pendientes de Real Oviedo y de Real Sporting. Ya son 43 enfrentamientos en la Liga Smartbank. Y este encuentro nunca aburre. Y menos si ambos equipos están en la parte alta. El derbi sin la gente no era lo mismo. Ahora vuelven a las gradas y van a gritar más que nunca.